Muchas gracias por estar acá con nosotros hoy. ¿Usted me puede presentarse un poco? Puede ser en mapudungún, en español, en inglés, como quiera. Feleitati inche Jacqueline Caniwan Pingen, por saber ahora muñi copan ka ni tuun mu winkul mapu pinge ni lof ka mafken la mapuche lafkenche inche kauken ta Universidad de la Frontera mu feimu feulama imle fachi Universidad Newcastle pinge lutufa feimu rume ayukulen ta nutram kaya yukom. Bueno, yo soy Jacqueline Caniguán, soy mapuche de la costa de Chile, trabajo en la Universidad de la Frontera en Temuco y estoy muy agradada de poder conversar y compartir un rato. Muchas gracias. Y queremos hablar un poco sobre el tema en general de diversidad lingüística, de la importancia de la revitalización de lenguas de los pueblos originarios. ¿Me puede dar un poco de introducción del trabajo que usted hace y la importancia personal y también profesional para usted en esta área? Bueno, primero yo pertenezco a un pueblo que lamentablemente su lengua está en un franco deterioro. Desafortunadamente hay muy pocos hablantes infantiles y se ha perdido la transmisión intergeneracional de los adultos hacia los niños. Debido a la gran influencia y al gran poder que tiene el castellano en todas las prácticas comunicativas que se desarrollan en el país, partiendo por la educación, así como también todo el proceso de colonización que se inicia a partir del siglo XV, que hace que las lenguas en general, la gran diversidad de lenguas indígenas que existían en Chile fueran desapareciendo. Afortunadamente nosotros los mapuches somos bastante resistentes y todavía nos encontramos haciendo uso de nuestra lengua y luchando de alguna manera algunos para que la lengua siga existiendo. Personalmente creo que la lengua es parte importantísima de la existencia de un pueblo. Creo que a través de la lengua nosotros podemos seguir existiendo. Puede que no tengamos tierra, aunque en Chile la lucha mapuche está muy centrada en la tierra, pero yo creo que aunque no tengamos tierra y si mantenemos nuestra lengua, podemos seguir siendo quienes somos. En el fondo, para mí, el mantenimiento del mapuzungún es parte de mi resistencia cultural para yo poder seguir existiendo y ser parte de la diversidad cultural y lingüística de un país. Yo para el tema de la diversidad uso la siguiente metáfora. Creo que en el mundo somos un bosque y en un bosque todos los árboles, todas las plantas, todos los seres tienen cabida. Y en ese sentido yo lucho y trabajo, mis investigaciones, mi vida diaria está en función de que el bosque pueda seguir existiendo y dentro del bosque puedan existir todos los árboles, toda la naturaleza posible. Nosotros en mapuzungún tenemos un concepto que es el concepto de Itrofil Mongen, que dice que toda la diversidad puede coexistir. Entonces, a partir de mi propio sistema, de mi propia forma que tengo de entender el mundo como mapuche, creo que mi tarea claramente está orientada al mantenimiento de la diversidad. Y en Chile el mantenimiento de la diversidad está para mí asociado también con el mantenimiento de las lenguas indígenas, que en Chile son 6 las que sobreviven. Nosotros los mapuches somos el mayor número de hablantes, pero no necesariamente la lengua más vital, porque estamos ahí con un retroceso tanto en jóvenes como en niños. Pero siempre hay esperanza, entonces tampoco podemos ser tan pesimistas. Sí, muchas gracias. Y la metáfora del bosque me pareció muy linda también. Y como con este movimiento de resistencia y la importancia de la diversidad lingüística para las culturas y los pueblos originarios también, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles estrategias podemos adoptar para seguir
luchando para estos idiomas y para un futuro de revitalización de estos idiomas? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer cuando uno quiere mantener la lengua es precisamente hablar la lengua. O sea, yo puedo discursear muchísimo sobre el mantenimiento de una lengua, pero si yo en mi práctica individual no hago uso de esa lengua, en realidad creo que es la primera contradicción que nos pasa a muchos seres humanos. Entonces, por una parte está un nivel individual que tiene que ver conmigo, como hablante de una lengua minorizada, y por otra parte está el ámbito colectivo. Y desde lo colectivo ahí están las instituciones propias de cada pueblo originario, de cada nación, en este caso indígena, y también están las instituciones que corresponden al Estado. Entonces no se trata solamente de una estrategia, de un solo camino, sino que en general son varias aristas que tienen que trabajar desde distintas posiciones para que efectivamente se generen procesos de revitalización. Entonces, por una parte está lo que puede hacer la gente joven, modernizando también la lengua, haciendo uso de la lengua en sus prácticas cotidianas, usando las redes sociales, cantando, con su música propia de la juventud. Por otra parte está también el mundo tradicional, con el mantenimiento de las prácticas tradicionales, de los cantos rituales, de todo lo que tiene que ver con el sistema de creencias, pero por otra parte también son necesarios los aportes legales que se pueden hacer desde el Estado para la protección y para el mantenimiento. Y hay un punto que es muy, muy importante aquí, que tiene que ver también con los recursos económicos, es decir, cómo los estados donde existen estas lenguas minorizadas pueden hacer aportes también de recursos económicos para que se generen materiales, para el conocimiento de toda la sociedad, porque en realidad mientras todo el conjunto no vea que la lengua no es solo de unos pocos, sino que es parte del patrimonio de todos, difícilmente les vamos a convencer o les vamos a decir aprende mapudungún, por ejemplo. Si el mapudungún tuviera mayor prestigio social, como tienen las lenguas hegemónicas, claramente habría muchísimas más personas interesadas en aprender. Entonces, por una parte está lo que uno como hablante individual puede hacer en su cotidiano, en su caminar diario, y por otra parte también tiene que ver con todo lo que rodea a este hablante. Entonces, no podríamos hablar de una sola estrategia o una sola forma. Creo que son múltiples aristas, múltiples acciones que hay que desarrollar y donde todos de alguna manera, tanto instituciones públicas, las instituciones educativas y las personas tienen responsabilidad. Sí. Sí, iba a decirlo. Feleimai chaltumai tamitumu chaltumai taminaramtun nutramkaenta tufachi mapumeu. Muchas gracias por esta entrevista en tu tierra. Muchísimas gracias. Muy bien, perfecto. ¿Puede usted presentarnos un poco sus investigaciones, su trabajo con la diversidad lingüística? Sí, claro. Pues anteriormente yo trabajé con el idioma náhuatl de El Salvador y estaba documentando el conocimiento tradicional ecológico y su codificación en el náhuatl. Ahora trabajo con comunidades en Glasgow, en Escocia, con comunidades diversas, la verdad. El mismo tema, pero en diferentes espacios. Ahora trabajo en jardines comunitarios, viendo cómo reconectamos con esos conocimientos ancestrales que se han perdido, la verdad, y cómo negociamos el conocimiento que tenemos de otros países y lo aplicamos a este terreno. Qué interesante.
¿Y puede explicar un poco más lo que es el conocimiento ecológico tradicional? Sí, claro. Es lo que sabemos de la naturaleza que nos rodea, o sea, cómo convivir con la naturaleza, cómo beneficiarnos de ella, pero también beneficiarla a ella. Y son, aparece en formas que no necesariamente nos damos cuenta. Por ejemplo, está presente en la comida, en la forma que comemos, en los cultivos, en la forma que utilizamos recursos naturales para construir, para hacer los fuegos, la leña, la medicina. También hay otro aspecto de lo espiritual de la naturaleza y lo que se utiliza para honrar en nuestras religiones. Sí. Increíble. ¿Y qué dirías, cuáles son los retos principales de intentar promover estos conocimientos tradicionales que, como has dicho, hemos perdido un poco? Hay muchos retos. Más que todo, o sea, desde mi perspectiva, un reto personal es que yo veo como todo está vinculado, todo es parte de un sistema muy grande y estamos bien desconectados de ese sistema. Y es un reto convencer a los diferentes actores adentro de este sistema que estamos todos vinculados y como una cosa afecta a la otra y a la otra, etc. Yo trabajo principalmente con comunidades, no tanto y también con investigadores y a nivel de gobernamiento, y a ellos los tengo que convencer. Sí, eso sí es difícil. Un gran reto. Sí. ¿Y me puede explicar un poco la importancia de involucrar estas comunidades en el proceso de reclamar estos conocimientos? Es súper importante. Es una forma de empoderarlos, empoderarnos también, porque aprendemos mutuamente. Cada uno tiene experiencias distintas y estamos en un ambiente que cambia mucho, muy volátil, y necesitamos de esas diferentes experiencias y conocimientos para poder adaptarnos en la manera que necesitamos adaptarnos. Entonces, eso es el beneficio de trabajar en conjunto, es que tenemos una red más amplia de conocimiento que podemos aplicar. Qué bueno. Y aunque El Salvador y Escocia están muy lejos, ¿cuáles son como las cosas que tienen en común estas comunidades? Bueno, Escocia fue un país conquistado, igual que América Latina, igual como muchos países alrededor del mundo, y todos estos espacios han perdido esa conexión al patrimonio y todo que esa conexión nos da. A mí me parece que el clima a veces es muy parecido. Pero la gente también es muy cálida, muy alegre, muy acogedora. Y estas comunidades has encontrado que son muy, ¿cómo se dice? Like, are they sort of happy to get involved? Porque dispuestas a incorporarse. Sí. ¿Aquí en Escocia o en El Salvador? Los dos. ¿Hay diferentes actitudes entre las comunidades? Sí, en ambos países, a veces sí, a veces no. Sí. Es difícil generalizar. Depende de la experiencia que han tenido con las personas que han creado estos espacios para colaborar. Sí. Qué bueno. ¿Está bien? Ok.
Pues muchísimas gracias, ha sido muy interesante, ha sido un placer de hablar con usted. Igualmente. Sí. Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, usted me puede presentarse y hablar un poco de por qué está acá hoy. Cómo no. Soy Fernando Ortega, soy médico de formación, antropólogo y salubrista. Trabajo en una universidad del Ecuador, que es la Universidad de San Francisco de Quito, una universidad que se ha distinguido fundamentalmente por las artes liberales, por la importancia de vincular diferentes disciplinas y por encaminar a los estudiantes a ser futuros profesionales que tengan una perspectiva amplia sobre los procesos sociales de evolución lingüística. Evidentemente hay cambios lingüísticos en cada una de las comunidades. Estoy diciendo que vengo de Quito, Ecuador, y Ecuador tiene 14 lenguas, digamos, 14 nacionalidades, es decir, los pueblos indígenas son reconocidos como naciones o como nacionalidades. Estos pueblos tienen cada uno sus lenguas que son totalmente diferentes unas de otras, y entonces se convierten en un reto lingüístico para la explicación de muchas de sus formas de ver el mundo, el planeta, la cosmovisión en general. De ahí que la pérdida de las lenguas es un reto importante que nos está encaminando a procesos de revitalización. Es decir, de qué manera se puede reconquistar nuevamente una lengua es una preocupación que ya está presente a nivel de las comunidades. Todos sabemos que ha habido procesos de discriminación, son 500 años después de la conquista, pero hay otros años más antes de una conquista interna entre pueblos de América mismo, que fueron dando paulatinamente, poco a poco, el crecimiento de pequeños reinos, mucho más grandes, más amplios. Sabemos muy bien la situación del Imperio Incaico, por ejemplo, que se extendió sobre los demás pueblos hasta el aparecimiento de la conquista europea en la región. Ese tipo de proceso fue disminuyendo la importancia de las lenguas locales y un proceso de castellanización y un uso del bilingüismo de lado y lado. Entonces, actualmente lo que proponemos, y pues estamos asistiendo a este evento fundamentalmente, porque creemos que el multilingüismo es importante, el hecho de que uno pueda mantener su propia lengua y transmitir en su lengua y en las demás lenguas la forma de pensar que tenga cada uno. Es decir, debemos ser un poco más amplios, más tolerantes en el planeta. La intolerancia que tenemos actualmente en condiciones sociales, condiciones religiosas, condiciones lingüísticas, nos demuestran que todavía tenemos que madurar como seres humanos. Es decir, no podemos seguir en el mismo tipo de restricciones hacia los demás. Somos gente de este mundo, de este planeta, y así es como debemos considerarnos. No deben existir fronteras, ni lingüísticas ni físicas. No pueden existir visas. La visa es del hecho de ser un ser humano que vive en este planeta, ¿no? Eso sería fundamental. Entonces, por ahí es un poco la importancia de estar aquí presentes. Esta mañana hemos conversado un poco sobre un tema que me parece de mucha importancia. Tenemos un nuevo factor de riesgo para la pérdida de las lenguas, y ese es un factor que vamos generando nosotros mismos, y lógicamente posiblemente también es una situación natural del cambio climático. El cambio climático genera cambios de comportamiento en el ambiente físico, pero también en el ambiente social. Nuestras relaciones interpersonales pueden variar. Hace un momento nos comentaban, pues en la Amazonía, por ejemplo, hay pueblos de pescadores que antes se guiaban por las estrellas, entonces algo cósmico que guiaba la forma de manejarse, ya sea en el mar o ya sea en la selva, en cuanto a la pesca. La pesca era una forma de subsistencia de estas poblaciones que les daba una cierta seguridad alimentaria. En este momento ya no existe esa seguridad alimentaria por los cambios de clima, la disminución de los peces, la contaminación de las aguas. Es decir, como seres humanos vamos generando un planeta menos vivible cada vez. Y puede existir una filosofía de que hay que hacer un cambio, y especialmente vemos que esos cambios se pueden proponer desde ciertos países que tienen mayor influencia en los demás, pero que también son los que generan la mayor polución del planeta. Si estamos hablando de todo el hemisferio norte,
que genera ese tipo de polución. Ahora ya no se lo hacen normalmente en el norte, también se lo hace en el sur, porque las economías van llevando este tipo de industrias a otros espacios donde no se ve la contaminación y generamos la misma contaminación para todos. Entonces hay procesos de reflexión. Si no podemos pescar, tenemos que desplazarnos. Nos tenemos que desplazar a mundos donde la lengua dominante es otra y vamos perdiendo nuestra posibilidad de transmitir los conocimientos a la juventud, a las nuevas generaciones, y se va cortando de esa manera las lenguas ancestrales. Hablamos de más o menos 700 lenguas en Sudamérica. En el caso de Ecuador solamente 14, como 40, 48 en el Perú y así sucesivamente. El país que más lenguas tiene es Brasil, 262, 68, que pensamos que existen. No tenemos mayor seguridad. En estos días estamos haciendo la actualización, digo estamos, no soy yo, pero estamos haciendo la actualización del Atlas de las Lenguas en Peligro. Y después de la pandemia no tenemos estadísticas todavía, apenas son 3 años, de cuánto sufrieron pequeños grupos de 60 personas, de 100 personas, de 800 personas. Son pequeños grupos de hablantes bajo una enfermedad como la que fue el COVID-19. Pues puede ser que tengamos mucho menos hablantes en el momento actual. De las 7.000 lenguas posiblemente estamos hablando de 3.500 más o menos vigentes. Hay otras que se tiene el recuerdo de la lengua nada más, pero sí, ese es uno de los retos grandes que tenemos ahora. Sí, wow, qué respuesta poderosa. Muchísimas gracias. Y quería hablar un poco más sobre la forma que usted ha trabajado de forma como interdisciplinaria. ¿Cómo no? Y como estos ámbitos de salud pública, el ámbito antropólogo también, ¿cómo se relacionan con estos retos y con estas luchas también? ¿Cómo no? ¿Cómo no? El hecho de ser antropólogo y de ser salubrista me ha encaminado, siendo médico, a buscar no solamente el contacto con un paciente y la problemática que tiene ese paciente. Estoy tratando de siempre ver la población, las consecuencias de la enfermedad en grupos mucho más amplios. Esto me ha llevado les tengo un ejemplo que es bastante interesante porque es la interculturalidad, el uso de las lenguas, la visión distinta de unas y otras culturas. Había invitado yo a un grupo de profesores y estudiantes de medicina de la Universidad de Florida. Fuimos a la zona andina, a 4.000 metros de altura, a dar atención médica en zonas apartadas, y uno de los pediatras se sorprendió. Doctor Ortega, venga, conversemos. Tengo un niño que tiene dolor de corazón y la señora también tiene dolor de corazón. Y estas personas todos dicen que tienen dolor de corazón, pero yo no oigo nada. Entonces me puse el fonendoscopio para escuchar y no había un problema en el corazón. Aparentemente estaba bien. Entonces dije, vamos a preguntar algo más directo. Señora, por favor, cuénteme, por favor, y muéstreme con su mano dónde le duele cuando usted dice que tiene dolor de corazón. Aquí, en este sitio. Ese no es el sitio del corazón de los médicos. Los médicos, el miocardio que decimos, está ubicado un poquito más arriba. Entonces aquí había una explicación importante lingüísticamente hablando. Dígame en quichua, ¿dónde queda el corazón? Shungu nanay. Shungu nanay. Shungu, corazón, nanay, dolor. Corazón también significa la parte central, el interior de la persona. El dolor que ella tenía era en su interior, no necesariamente en el miocardio. Este ejemplo, hablando de gente quichua, hablando en español y traduciendo al inglés. Pero a la semana siguiente bajé a la Amazonía, y en la Amazonía tenía también pacientes. Entonces me puse a atender pacientes y la traductora, porque yo no hablaba el guaotededo, que es la lengua de los guaraní, me dice, doctor, por favor, tenga cuidado con este señor porque tiene dolor de corazón. ¿Qué dolor de corazón? Pregúntele en dónde le duele el dolor de corazón. Aquí, en este sitio. Era una ubicación distinta. Era en el hígado, que nosotros llamamos the liver. Ese es el sitio donde tenía el dolor.
Me queda viendo la traductora y me dice, pero usted no se ha dado cuenta cuando usted tiene iras, cuando tiene sentimientos fuertes, duele en este sitio y tiene aún un vómito amarillo. Es un problema del corazón. Entonces, este es un poco el ejemplo de utilizar una traducción literal de lo que puedan ser cierto tipo de dolencias, dolor de corazón, dolor de corazón, dolor de corazón. En 3 culturas distintas, 4 lenguas distintas, tratando de entendernos interculturalmente. Entonces, esto nos permite caer en cuenta que la medicina tiene que basarse en el diálogo con el individuo, con la persona, con sus valores culturales. No puede ser que los mismos valores culturales del médico, tratado, digamos, educado occidentalmente a nivel de las universidades, con criterios netamente, posiblemente son netamente científicos, pero las ciencias sociales son fundamentales en la formación de todos los profesionales. Si no, no nos entendemos. Así que esa es la razón importante de no solamente saber la lengua, sino también entender mentalmente la concepción de las otras personas. Wow, muchas gracias. Y todo está vinculado, ¿no? Como el conocimiento indígena de los pueblos originarios y sus lenguas también. Está todo, tiene que ver uno con lo otro. Entonces... Así es, y son concepciones distintas. Pensando nuevamente en la Amazonía, recién terminamos de hacer 2 artículos sobre leishmaniasis. La leishmaniasis es una enfermedad transmitida por un mosquito que te pica en partes expuestas, normalmente es la cara o los brazos, las piernas, y te produce una lesión en la piel y se pierde la piel. Esa lesión causa desfigura a las personas, causa un estigma en el comportamiento de los individuos. Mientras más occidentales, el estigma es un poco mayor. En la Amazonía, en cambio, hablando con otro grupo, el grupo de los Achuar, otro grupo étnico, para ellos no es tanto la fisonomía de la persona, sino el olor. Se utilizan otras formas de apreciar la realidad y es el olor de carne en descomposición, la que causa este tipo de alejamiento de las personas. Entonces, si no sabemos eso, lo acabamos de descubrir conversando con la gente en la Amazonía, son otras formas de ver una misma enfermedad y otras formas de comportamiento. Por ahí también encontramos otro aspecto que es importante, el uso de los recursos naturales. La naturaleza es importante para los seres humanos en general. Desde que hace 250.000 años empezamos la migración en el planeta como seres Homo sapiens, entonces caemos en cuenta que las plantas medicinales pueden tener un efecto favorable. Y seguimos buscando en esta farmacia universal, si se quiere, los principios que nos pueden ayudar a contrarrestar los problemas de salud que tenemos. Ese es otro elemento que también se vincula con la lengua. En cada cultura tenemos una forma de expresar oralmente el nombre de una planta, de una realidad distinta. Y eso nos hace caer en cuenta que es indispensable tener un lenguaje común, que finalmente es el lenguaje ligneo o la clasificación botánica de las plantas, pero el reconocimiento de los valores culturales de cada uno de los pueblos del planeta. Muchísimas gracias por hablar conmigo. A ustedes, muchas gracias por la entrevista. Thank you very much for this interview. No, buenos días, sí, mi nombre es Eduardo Díaz, yo trabajo en la Universidad de la Frontera. Mis áreas de investigación que he desarrollado durante mucho tiempo tienen que ver con gestión y gestión territorial, especialmente en la zona de la costa, que es como trabajamos con diferentes agrupaciones mapuche, digamos, que son los pueblos originarios de allá. Y vengo acá a la universidad principalmente con varios objetivos. Una es el simposium, que es lo que te comentaba, y lo segundo es formalizar un convenio de colaboración con la universidad, principalmente con la Facultad de Ciencias Sociales, para poder fortalecer más aún los vínculos de desarrollos en investigación, en vinculación y en el programa que yo dirijo un magíster en gestión, digamos. Ah, sí. Sí. ¿Y puedes contarnos un poco más sobre la importancia de los derechos territoriales para los grupos indígenas?
Bueno, una de las cosas que comentaba ayer era que estamos estableciendo, por decirlo de alguna forma, un nuevo acuerdo de trabajo con ellos. Las comunidades están muy molestas con las universidades en general, porque siempre manifiestan que son extractores de información y de estudios, pero no hay nada de regreso hacia ellos. Entonces, en un proceso de más o menos 2 años y medio que me ha tocado trabajar con unos colegas, hemos ido estableciendo nuevamente vínculos y lazos territoriales con los loncos, que son quienes dirigen las comunidades allá, y bueno, los diferentes dirigentes de la zona para poder primero establecer esta confianza necesaria y segundo, ciertos acuerdos de colaboración hacia los dos lados. Es decir, nosotros como investigadores que buscamos el conocimiento e ir construyendo unas nuevas miradas, y ellos obviamente que están llenos de necesidades y de requerimientos en sus diferentes ámbitos, digamos. Sí. ¿Y cuáles, dirías, son los retos principales de este tipo de trabajo, trabajar con estos grupos? A ver, uno de los temas que yo presenté ayer era cómo ha ido cambiando la forma en cómo las comunidades se han ido relacionando con el Estado. Y ellos hoy día han tenido grandes cambios desde hace, yo diría, 20 o 30 años. Primero son personas profesionales hoy día, con educación, con formación. Son personas que además tienen clara cuáles son sus necesidades. Y una de las cosas que comentaba ayer dentro de los temas de diálogo que se han ido estableciendo con ellos es que ellos ya se plantean preguntas que en la academia uno lo enseña en planificación estratégica, que dice cómo nos queremos ver de aquí a 30 años, digamos, como cultura. Y en esa pregunta ellos detectan con claridad primero una pérdida de su lenguaje y de su idioma, que es necesario recuperarlo. Y por otro lado, un fortalecimiento de todos los ámbitos culturales que ellos tienen, ritos, tradiciones, aspectos valóricos que están desarrollando. Y de hecho, en particular, nosotros estamos colaborando con un proyecto interesante de educación, yo diría que bilingüe, principalmente orientado a la cultura lafkenche, dirigida con un lonco, que es un profesor y profesional, que se llama la Escuela Kompulov, y en esa escuela él tiene desafíos de formación de los niños desde la enseñanza básica en todos sus niveles, y desde ahí la idea es poder ir integrando los otros niveles de formación como la enseñanza secundaria y la universitaria, digamos, de tal forma que la identidad de ellos no se vaya perdiendo, sino que al contrario se vaya fortaleciendo. Esos son los aspectos que hemos ido discutiendo con ellos y que estamos de acuerdo en esa mirada estratégica que ellos obviamente con mucha claridad lo han planteado, y dentro del cual se involucran muchas disciplinas, que fue un poco lo que yo comentaba ayer, que me sentía extraño entre lingüistas. Yo soy ingeniero de formación en el área de gestión, entonces, pero que me ha tocado trabajar mucho con comunidades por programas de superación de la pobreza y otras líneas que me ha tocado vincularme durante muchos años. Sí, súper interesante. Sí. Y el problema de la educación adecuada para los pueblos originarios, ¿qué piensa usted de encontrar, cómo se puede encontrar una forma de educación bilingüe que les ayude? Partiendo, yo creo que uno de los temas que estamos de acuerdo con ellos es que la palabra interculturalidad hay que irla cambiando. No es un concepto adecuado, y el rol de los sistemas públicos del Estado tiene también que ir evolucionando a una mirada diferente. Por muchos años ellos planteaban, mire, le traemos esto, ¿les sirve? Y la gente decía sí, aunque no les servía. Sí. Pero con el tiempo se han ido dando cuenta que en realidad son ellos los que quieren desarrollarse como cultura, y desde ahí son ellos los que están planteando los requerimientos, los instrumentos que tiene el Estado y cómo deben adaptarse a su realidad. Y eso es un avance que esperamos lograrlo con el tiempo, que es una necesidad que uno ve que se va viendo en todas las áreas, digamos. Es decir, el vínculo con las minorías, que en este caso son allá los mapuches, tiene una mirada de respeto
y por otro lado un vínculo que se hace necesario que escuchemos lo que ellos plantean y adaptemos nuestros requerimientos como Estado para las necesidades que para ellos son importantes, digamos. Y de parte del Estado ha sido un proceso bastante difícil incorporar estas necesidades de los grupos. Sí, bueno, el Estado es un poco, ¿cómo decirlo para que no suene tan mal? Duro, Sí. Es muy rígido, Sí. y además como Chile es muy largo, la planificación que ellos tienen como sistema público se centraliza en la capital y muchos instrumentos se construyen desde ahí, no con una mirada de territorio, de ruralidad, de adultos mayores o de interculturalidad, digamos, o de pueblo originario. Entonces, cuando tú ves los instrumentos y las diferentes formas o proyectos que comienzan a desarrollarse, se ve que no encajan en la realidad de esa zona. Entonces, ha ido evolucionando paulatinamente en estos últimos 4 o 5 años, principalmente por una apertura del gobierno actual, en donde ellos establecieron una promesa de establecer un vínculo más directo. Y eso en el área en donde nos ha tocado mirar se ha ido dando. No todos están de acuerdo con ello, porque quieren seguir teniendo el control de los instrumentos, pero yo creo que con el tiempo se va a ir acordando todos los actores públicos para que puedan abordar esa mirada de lo que ellos necesitan y no de lo que el Estado necesita para ellos. Sí, bueno. Sí. Pues ha sido muy interesante, ha sido un placer, muchas gracias. Bueno, el gusto para mí estar acá, por cierto, y esperamos seguir haciendo nuevas cosas con la universidad. Sí, juntos sería buenísimo. Ok, Pues, vale. muchas gracias. Gracias. Hi, it's lovely to have you here. Would you mind just introducing yourself, telling us a bit about yourself and your research? Yeah, so my name's Georgina. My research was for a Master of Letters, which I completed at the end of 2023. And I was looking at how environmental change affects Indigenous languages, peoples and knowledges in the Brazilian Amazon. Great, thank you. I think it's really interesting in having this symposium on, and we're getting speakers to fly in from all over, but having someone so close to home who has been a student at Newcastle just like me and Layla is really, really valuable. So I guess I just wanted to ask how your experiences at Newcastle, at undergrad and postgrad, have kind of what you've learned and working with people like Joseph and how that has helped your research. Yeah, so my first interest in sociolinguistics sort of started out during my undergraduate. So my undergrad was in Spanish, Portuguese and Latin American studies, and I did a project. My undergrad dissertation was on sociolinguistics in Valencia, so looking at language policy and planning there, and then through Joseph's module in 4th year started looking at sort of Latin American indigenous languages, language endangerment, that sort of thing. And then through that I've always been interested in the environment, so through that module I sort of looked at environmental change, environmental issues through a sociolinguistic lens, so it sort of led me down that road. So yeah, I think it's all sort of, fits in with one another, even though it's the two quite different projects from undergrad to postgrad. Yeah. And so your research was in the Brazilian Amazon, was it São Gabriel da Cachoeira? Yeah. What made you want to kind of study that community specifically and kind of research how the sort of environmental impacts on their kind of language and culture? So I picked that area because I started looking at that during one of the undergrad modules that I did. So I looked at it from the sociolinguistic perspective because it's got Indigenous languages which are co-officialised. So there's 3 co-official Indigenous languages out of around 22 Indigenous languages that are spoken in the region. So there's vast linguistic diversity, but only a little bit of legislation to co-officialise these languages, and it's not very well implemented. But it's like a symbolic effect of that language legislation, which is allowing people to use the languages a bit more and feel more confident doing that. The environmental stuff, I sort of looked at the Amazon as a whole, and it's had a lot of attention in the media from the Bolsonaro period with mass land invasion in the Yanomami territory, for example. So I sort of looked at them as sort of 2 different issues, and then
by looking at São Gabriel de Cachoeira, I looked at like the potential for land invasion to occur there because of the fragility of the land right system. So the demarcation system is the way land is titled in Brazil for indigenous peoples. So I looked at the fragility of that system because of coloniality and why we would need like a delinking from this Western idea of land as a commodity and something that can be owned. And then, yeah, sort of looked at the changes that are occurring because of climate change in the region. That's sort of forcing people into the urban areas, which the areas where 3 indigenous languages dominate, so the less dominant ones aren't used as much, and then there's also language shift to Portuguese. So then, yeah, it was looking at the connection of land and language, and can that language exist outside of the context of that very specific environment and the lands that language sort of was developed in. So that's sort of merged the two things together. Yeah, that's so interesting. And I guess kind of looking more generally, why do you think research like yours is important? Why should we care about land and language and the relationship between the two? Yeah, have you got anything to say about that? Yeah, I think language endangerment, it's an ongoing thing, and it's a real issue nowadays. And obviously we're in the decade of indigenous languages, so it's really it's very relevant currently. But I think it's the impact that it has, the things that we can do in the global north. You know, here in the UK, our impact on the environment is affecting people all the way on the equator in the Amazon. For example, one of the things I looked at was the potential for these resources which are in this region to be extracted in the future, because they're being tested currently to be used for electric vehicles, so they could charge electric vehicles within minutes. That's currently like being tested. So if that proves successful and these electric vehicles become more popular, because obviously there's a race in the global north for companies to create cars which are zero carbon and affordable and charge in minutes. So as soon as that happens, I think the region, because it's so subject to like invasion because of the weak demarcation system, then that could have such a devastating impact on people's livelihoods, knowledges and languages in somewhere as far away as São Gabriel de Cachoeira. But I think there's yeah, when you're so far removed from it, it's hard to see how your actions, you know, going and buying an electric vehicle could affect somebody's language. But yeah, it's sort of like trying to look at how all that interplays and how big of an impact something so far away can actually have. Yeah. So I understand as part of your master's research, you got to actually do some field work in Brazil. How was that, kind of seeing that firsthand? Obviously we've just spoken about how tricky it can be to kind of make that connection between our actions here versus the consequences so far away. So I guess I was wondering how that was for you. Yeah, it was the actual experience of doing field work. It was quite brief because it was only a master's project, so I finished my final essay in sort of June or May, and then went to Brazil for June, came back, had 2 months to write the dissertation, so it was quite brief. Yeah, and I got the funding from the Society for Latin American Studies, so yeah, it was quite I don't know, it was quite overwhelming actually going there because it's so far away and it's very remote, you know, it's like 3 planes to get there and things. But yeah, it was really quite fascinating to see it. I know everyone talks about how big the Amazon is, but when you actually get to somewhere and they're like, oh, this is a really small city, but you look at it on a map compared to the rest of the Amazon, it's quite insane. But I didn't go out into the indigenous territory, so I didn't see like face to face, you know, the changes that happen into the environment there. But you could see in the city people were coming in on their boats to collect food from the city, because there's this issue where due to like droughts and different rainfall patterns, there's like food security is a massive issue out in the indigenous territory. So yeah, that's something you'd see like right on your doorstep, people coming down on these boats just to fill the boats up with food to take back to their territories. And the impact of the language legislation and stuff, that was interesting to see in person, you know, actually hear these languages being used, see signs written in indigenous languages. Yeah, it was really it was challenging, but it was rewarding to actually see things in action. You've read so much about a place, to actually go there and have the opportunity to speak to people that are actually directly affected by these issues it's really interesting, yeah.
Great, thank you so much. That's Thank been you. so interesting. And yeah, it's been great to chat to you about your research. Thank you. Well, hello. Thank you for being with us here today. This is very exciting. Can you introduce yourself and tell us a bit about the research that you've done? What you've done? Neoparta Runa Simipi Rimasha. Nyoka Rosalind Howard Kani, kai liachtamanta Inglaterra manta Kani. Kutin Peru man, Bolivia man, Ecuador man Rishpa, kai Runa Simita Yachakushani. Tukui Cancunata Napaiquiki. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en el Congreso sobre revitalización y documentación de las lenguas originarias de América Latina. Y ahora, bueno, si quieres hacerme alguna pregunta, con todo gusto te respondo. Ahí estamos hablando en español, ¿está bien? Sí, está bien. Continuamos así. Sí. Yeah. Ok, entonces ¿puede explicarnos usted la importancia de las lenguas indígenas y por qué es importante intentar revitalizar estas lenguas? Sí, por supuesto. Entonces, con la conquista española de América Latina, y voy a hablar específicamente de la región andina, que constituye ahora, bueno, desde Colombia hasta Chile, en toda esa zona, una parte muy importante de la colonización fue la colonización lingüística, ¿no? Y ahora con la mirada de la actualidad, nos damos cuenta hasta qué punto esa colonización lingüística ha llegado a prácticamente borrar o invisibilizar las lenguas autóctonas de la región, las lenguas originarias de los pueblos indígenas, y eso tiene muchas implicancias, porque en realidad suprimir una lengua es suprimir una parte de lo que uno es, la identidad individual y también del grupo, y eso a su turno, con todo el poder que tiene el Estado, ¿no? Y las instituciones educativas, de salud, etcétera, eso hace asimilar a toda una población que en realidad no se siente muy cómoda, no se siente bien en ese ambiente, porque ha tenido que dejar atrás todo lo que uno es. Y también crea una desvinculación entre las nuevas generaciones, los jóvenes, y sus papás y sus abuelos, ¿no? Entonces muchas veces ocurren situaciones donde los hijos ya no hablan la lengua de los abuelos, y hay una brecha, ¿no? Entre las generaciones. Entonces, por eso y muchas otras razones, ¿no? Es importante ahora poner atención en defender las lenguas de muchas maneras. Sí. ¿Y en su opinión, cuáles son las estrategias más eficaces de intentar promover y resolver ese problema de la brecha lingüística? Sí. Bueno, en las últimas 2 décadas ha habido nueva legislación, comenzando con México y ahora pasando a Perú y Bolivia, unas leyes para defender los derechos lingüísticos de los pueblos originarios. Y realmente los líderes de esos pueblos en sus organizaciones han respondido al hecho que existen esas leyes para hacer sus reclamos. Claro, una ley no puede obligar a la gente a hablar una lengua, ¿no? Sin embargo, con el paso del tiempo, nos damos cuenta que tiene una importancia en la existencia de esa ley, porque pueden acudir a esa ley para respaldar sus demandas. También en el contexto educativo se ha comprobado que es bastante importante un modelo de educación que toma en cuenta la lengua hablada, el contexto cultural del niño que llega a la escuela, ¿no? Que antes los niños llegaban a una escuela totalmente
enajenante porque el profesor les hablaba en una lengua que no entendían, tenían que leer un texto en una lengua que no entendían y cosas así. Y había choques culturales bastante fuertes, falta de comprensión de los valores, de las prioridades de la comunidad frente a la cultura mayoritaria, ¿no? Y en el contexto de la educación, que ha sido pues una herramienta muy poderosa para suprimir las lenguas, ahora la gente se está poniendo para utilizar la educación de manera positiva para las lenguas indígenas. En su opinión, ¿cuáles son las limitaciones de utilizar la educación para intentar? En realidad yo no creo que tenga limitación. La limitación más bien está en el hecho de que después de tantos siglos de supresión de las lenguas, no es nada fácil dar vuelta al reloj y decir que ahora está muy bien que hablen sus lenguas. Por favor, hablen sus lenguas, ¿no? Para los padres de familia no ha sido nada fácil hacer ese cambio y no pueden tal vez apreciar el valor o la ventaja que puede tener para sus hijos estar en un ambiente más amigable, donde pueden comunicarse y expresarse, sobre todo a nivel emotivo, ¿no? También como en la comunicación misma. Es decir, poco a poco sí se dan cuenta, y hay bastantes estudios, seguramente habrás leído algunos estudios, que muestra que una vez que los papás ven los resultados, ¿no? De un buen profesor que trabaje bien el sistema de EIB, por ejemplo, pueden darse cuenta de la ventaja. Y además comprueban de que no nacimos a la vida para hablar una sola lengua. Que el bilingüismo, el trilingüismo es muy bueno para el desarrollo cognitivo también, ¿no? Entonces, yo creo que sí, no tiene tantas limitaciones. Las limitaciones están en las actitudes negativas que persisten en los papás porque se han internalizado el estigma y la vergüenza, ¿no? De hablar sus lenguas propias en el pasado, y cambiar de la noche a la mañana. No, requiere toda una nueva generación. La pena está en que con la llegada de la nueva generación ya no tienen los conocimientos lingüísticos. Entonces hay muchas paradojas, por decir, pero bueno. Hay otras maneras de defender y promover las lenguas que no sean tan institucionalizadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la música, en el arte, en la literatura escrita puede ser, también el uso de los medios sociales, Facebook, YouTube, etc. Ustedes habrán visto, ¿no? Que se utiliza mucho quechua en YouTube. Hay un montón de quechua, de mapudungun, de muchas lenguas. Entonces yo creo que casi es de igual importancia la promoción de las lenguas desde las bases, un activismo que viene desde las bases por una necesidad y que la gente misma se está dando cuenta, ¿no? De la importancia. De la importancia. Sí, con los jóvenes las nuevas tecnologías son imprescindibles, como has dicho. Claro, sí. Así hay que confrontar o manejar la situación de todos los lados. De abajo y de abajo y de arriba, sí, exactamente, sí. ¿Usted ha trabajado en la región andina? Sí. Y pues... Bueno, sí, comencé mis estudios doctorales hace muchos años en Ecuador, en la región de Cañar, que es de la sierra ecuatoriana. En esa época, estoy hablando de muchas décadas, de los años 70, realmente hace mucho tiempo. Y en esa época pude ver el racismo, ¿no? que dominaba en la sociedad. Los indígenas casi no entraban a la ciudad, quedaban muy marginados, muy empobrecidos,
sin sistema de educación que era para ellos, ni nada de eso. Sin embargo, para mí, habiendo vivido tantos años, y he tenido la posibilidad de ver los cambios, ¿no? Entonces, llegado a la década de los 90, con los surgimientos, los levantamientos en Ecuador, sí. Los indígenas ya han tomado las riendas y ahora se puede ver en Cañar, en la misma ciudad, que casi son ellos que están presentes. Y hay un trato muchísimo mejor entre los mestizos del pueblo y los indígenas del campo. Y además los indígenas hablan bien castellano, entonces no se han quedado atrás en ese sentido. Y bueno, he trabajado también en Perú, en una zona del cual hablé ayer, ¿no? Una zona donde hablan otro quechua en Perú, que no tiene nada que ver con el quechua del Cusco. Su quechua de esa zona central del Perú también ha sido marginado porque el Cusco tiene la hegemonía por los incas y todo eso, ¿no? Entonces ellos están luchando para ser escuchados. Y en Bolivia también he trabajado, ahí ha sido toda una cosa muy interesante por el tema de la elección de un presidente aymara, Evo Morales, ¿no? Y bueno, de unas leyes de derechos lingüísticos y educativos bastante radicales. En Bolivia se utiliza mucho el discurso de la descolonización, con más fuerza que en otros países andinos, y ha dado algunos resultados. Pero el problema siempre, en el país que sea, es que las ideologías a veces son un impedimento, ¿no? Un obstáculo. El bien de la población no es siempre lo que están pensando los políticos, ¿no? Claro. Entonces es complicada, muy complicada, el tema es muy complicado. Sí. Muchísimas gracias, ha sido un placer, muy interesante. Este es el libro que no sé si pueden tomar una foto de mi libro, tengo que aprovechar un poco de propaganda. Entonces este libro se llama Multilingualism in the Andes, Policies, Politics, Power. Ha salido con Routledge en el 2023 y es realmente la culminación de mi carrera. Más o menos trata de los últimos 20 años, comparando Ecuador, Bolivia y Perú, pero también hablo también de los antecedentes históricos, ¿no? Y ahora va a salir en una traducción al castellano en Quito, con la editorial Abya Yala. Entonces va a tener mejor circulación una vez que esté traducido al español. Fantástico. Sí. Qué emocionante. Gracias. Bueno, nada. Y ya. Perfecto, muy bien. Hola, es un placer estar acá con usted y queremos hablar un poco del tema del simposio, que es revitalización lingüística, la diversidad lingüística y en general la importancia de idiomas de pueblos originarios. Y quería, primero que nada, usted me puede presentarse un poco quién es y qué hace con su investigación y con su trabajo. Ok, bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de platicar contigo sobre los desafíos de la revitalización lingüística en el mundo. Yo trabajo específicamente desde hace más de 20 años con comunidades nahuablantes, con una comunidad específica que se encuentra en el centro de México, en el estado de Morelos. Y al principio empecé a estudiar procesos de estigmatización lingüística, sociolingüística también, pues, porque no podemos desconectar la lengua de la sociedad que la habla. Y entonces yo estudiaba procesos de cómo la gente que hablaba náhuatl había dejado de hablar la lengua en la comunidad, porque es una comunidad muy amenazada de desplazamiento lingüístico. La mayor parte de los abuelos no transmitió la lengua a sus hijos y estos a su vez a sus nietos, entonces ya hay un desplazamiento lingüístico muy intenso. Y entonces yo quería identificar cuáles eran estos estigmas que derivaron en este desplazamiento, pues.
y pude identificar procesos estructurales, es decir, poco acceso a la educación en lenguas indígenas, una estigmatización de la sociedad mayor con respecto a los hablantes, el hecho de pensar que había como una ruptura y una dicotomía muy grande entre lo que es la tradición y la oralidad, y la modernidad también, en donde las lenguas orales, es decir, que no tienen sistema de escritura establecido, están estigmatizadas por no tener la escritura, y muchos fenómenos que van desde el nivel macronacional hasta regional y local, pues, en donde había una acumulación de estigmas sociolingüísticos que habían generado pues, un grave desplazamiento lingüístico en la comunidad. Entonces, eso fue como las primeras partes de mi estudio, procesos de estigmatización, y posteriormente quería ver si en la misma comunidad, Santa Catarina Tepoztlán, había como esfuerzos de reivindicación lingüística y cultural del náhuatl de la comunidad, pues. Y entonces en este trabajo de identificar la cara buena de la moneda, había también como muchas contradicciones, pues. Entonces, por supuesto que había un discurso metalingüístico entre ciertas personas que decían que la lengua náhuatl era una lengua bonita, que la gente tenía que hablarla, que los niños la tenían que aprender, pero también había fenómenos en donde decían, pero no la podemos aprender porque no hay quien nos la enseñe, los niños decían eso. A mí me gusta el náhuatl, pero nadie me habla, entonces ¿cómo voy a hablar? Los padres también decían eso, no me lo enseñaron a pronunciar, entonces aunque lo entiendo, no puedo expresarme, pues, y eso es lo que se conoce ahora como una comprensión receptiva de la lengua y que tiene pocas posibilidades, contextos para poder activarla, pues. Y entonces había como un conjunto de culpables del desplazamiento lingüístico y había pocos responsables de ese desplazamiento, pues. Y al mismo tiempo, en ese periodo que fue más o menos hace 20 años, en el 2006, cuando estudié la reivindicación náhuatl, había personajes educativos importantes, el director de la escuela primaria, el maestro Octavio Álvarez Cedillo, era un personaje que se interesaba mucho por su lengua. Y él, a pesar de no recibir la práctica del náhuatl en la casa de manera activa, él poco a poco se fue empoderando y fue reactivando sus propias prácticas lingüísticas y abrió el espacio de la escuela elemental, escuela primaria de la comunidad, para que se desarrollaran cursos en náhuatl, en donde los niños de la comunidad iban a aprender un poco de náhuatl, en donde se buscaba el contacto con los abuelos para saber cómo se decían las cosas de náhuatl. Entonces también había espacios, tal vez un poco limitados, pero había espacios de reivindicación náhuatl, que bueno, como decía, había esfuerzos que son muy loables y también había un desplazamiento muy acelerado del náhuatl. Entonces el tema de estudio de ese contexto, de ese periodo, era más bien identificar los desafíos, las paradojas en la reivindicación del náhuatl, pues. Y después estuve trabajando mucho tiempo también en un proyecto en París 7 en donde se abrió el campo de estudios no solamente al náhuatl, sino trabajar con otras lenguas mesoamericanas como el mazateco, en el marco de un proyecto con Jean-Léo Léonard, que es el principal responsable de esa investigación, en el cual yo tuve el gusto de participar, y en donde generamos espacios para que los propios maestros, que los propios hablantes generaran sus materiales pedagógicos, pues. Y últimamente lo que he estado haciendo es identificar los esfuerzos que se hacen en el ciberespacio de reivindicación lingüística y cultural, pues. Y durante 10 años he estado viendo cómo la gente de Santa Catarina, esta comunidad donde yo comencé a estudiar y trabajar el náhuatl, las mismas jóvenes generaciones están construyendo espacios de reivindicación lingüística y cultural, pues, donde la lengua tiene un poder muy importante, donde los jóvenes que ya no aprendieron náhuatl en sus casas van con los abuelos a preguntar cómo se dice tal, y entonces tienen procesos de reapropiación de la lengua, reactivación de la lengua, que yo creo que hay que visibilizarlos mucho más, porque son proyectos comunitarios en donde la misma juventud se organiza para mostrar y revitalizar la lengua, pues. Muchísimas gracias. Y bueno, ya hablamos un poco de la importancia de la revitalización de lenguas.
Y quería también preguntarle más sobre su investigación del ciberespacio y cómo este puede ser una forma de cómo mejorar estos esfuerzos hacia la revitalización. Sí, quería saber más sobre Muy este bien, mundo eso. digital. Sí, claro, es lo que actualmente en antropología llamamos etnografía del ciberespacio, y es un campo de estudio que no es tan reciente, ya desde que empieza la tecnología numérica a sociabilizarse y a democratizarse. La gente tiene mucho más oportunidades de poder hacer cosas de manera mucho más local, y me parece muy interesante porque justamente en estas ideologías de que los pueblos originarios, los pueblos con lenguas minorizadas no tienen oralidad y que no, esta dicotomía entre tradición y modernidad, la etnografía del ciberespacio permite visibilizar que en realidad es una falsa dicotomía, pues, o sea, los pueblos originarios pueden acceder a la tecnología numérica y hacer cosas maravillosas, pues, y yo creo que es muy interesante ver cómo estos esfuerzos de revitalización que parten de lo local se ven en el ciberespacio y que amplían sus posibilidades de acción y de visibilización, pues. Entonces las lenguas ya no están invisibilizadas, sino todo lo contrario, pues. Y cuando hablo de lenguas, hablo también de los hablantes, de las prácticas, que son muy vivas, pues. Sí, muchas gracias. Sí, me parece un ámbito de investigación muy interesante y relevante para este tema. Y quería saber también de los estigmas de que habló y cómo hay cierta percepción que los pueblos originarios son algo del pasado y cómo esto puede como ir mano a mano con el ciberespacio y cómo puede, por ejemplo, what am I saying? Yeah, like combat the idea that the thing is using technology. Yeah. Sorry. Don't worry. A reclamation space. Pardon? A reclamation space. Yeah. Or okay, let me just organize my thoughts. I don't know what I'm saying. You can say it in English and maybe I can translate. Sí, me parece que el ámbito de la investigación que tiene que ver con el ciberespacio me parece algo muy interesante y relevante también. Y hay cierta percepción que los pueblos originarios y sus lenguas y sus culturas son algo histórico, algo del pasado. Claro. Y que no se puede usar la tecnología, las redes sociales, por ejemplo, para combatir este riesgo de desplazamiento y también para ayudar con la revitalización y todo esto. Entonces, usted ha visto el uso de la tecnología impactando en estos estigmas. Sí, claro, por supuesto. Es cierto que, bueno, la construcción del Estado-Nación mexicano se ha hecho desde que la... ¿Ready? Sí. ¿Ya? Bueno, la construcción, y gracias por preguntarlo porque es cierto, la construcción del Estado-Nación mexicano se fundó con base en la ideología, una ideología racista que tomaba el pasado idílico mexicano, por ejemplo, del mundo azteca, como algo glorioso, ignorando, omitiendo la presencia de los pueblos originarios desde la construcción del Estado-Nación mexicano. Y eso duró muchísimo tiempo, fueron un par de siglos, un siglo por lo menos, más de casi dos, en donde estos pueblos originarios habían sido completamente difuminados y borrados del espacio incluso constitucional, pues. Es hasta los años 2000 en donde
se empiezan a generar esfuerzos indígenas, de grupos indígenas, de pueblos originarios, en donde se reivindicaban en términos identitarios, lingüísticos, económicos, y bueno, esto permitió también como abrir un parteaguas para el reconocimiento institucional de la diversidad lingüística y cultural mexicana. Eso ya está reconocido a nivel constitucional, y es cierto que esta ideología del pasado glorioso, ignorando los pueblos contemporáneos, todavía llega hasta hoy en día, en donde se dice qué bueno que hablas tu lengua originaria, pero no hay esfuerzos de la sociedad mayor, o hay pocos, para poder hablar y compartir esa interculturalidad con los demás, pues, en donde sea de verdad un reconocimiento bidireccional y no solamente de la población originaria que aprende el español como lengua dominante, pues. Y entonces, bueno, eso es una problemática muy grande, un desafío muy grande que tienen las instituciones oficiales para proporcionar educación bilingüe de calidad. Y entonces me parece justamente que los esfuerzos en el ciberespacio que vienen de comunidades originarias para visibilizar sus propias prácticas culturales en lenguas originarias, como es el caso del náhuatl de Santa Catarina, son esfuerzos autogestivos del cual nosotros podemos aprender mucho para cerrar estas ideologías dicotómicas en donde el pasado idílico no existe ahora, pero sigue existiendo en realidad, ¿no? Está presente y el ciberespacio nos ayuda a visibilizarlo. Sí, muchísimas gracias, es muy interesante. Muchas gracias por conversar conmigo, ha sido un placer y bueno, ya está. Bueno, pues muchas gracias a todo el equipo. Gracias.